Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre, para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre empezamos recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Antes de nada empezamos recordando que ahora en el mes de julio la publicación de este podcast ha pasado a ser quincenal, con lo cual el próximo podcast ya será el viernes 25 de julio, que será el último de la temporada, porque luego durante en agosto no haré capítulos, ¿de acuerdo? Siempre recordaros que lo publico los viernes a las 3 de la tarde. Y antes de empezar, también siempre recordaros y agradeceros, le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, 5 estrellas en Spotify, me gusta en iBooks, YouTube, donde lo veáis. Siempre se agradece porque le da más visibilidad al podcast y más gente puede escucharlo. Bueno, el capítulo de esta semana le he titulado Oportunidades atractivas para inversores pacientes. En el mismo vamos a repasar diferentes conceptos como pueden ser ser pacientes tiene premio a largo plazo, principios para una inversión resiliente. Iremos viendo diferentes conceptos. Creo que va a ser un capítulo bastante interesante. También vamos a ir viendo cómo están los índices de caros o baratos y qué grado de concentración tienen actualmente. Diversificación de carteras, la liquidez rara vez manda o tiene premio. Vamos a dar un repaso también a los mercados alcistas y bajistas, cuánto duran de media. También la importancia de mantenerse invertido y no dejarse guiar por las noticias diarias. Y al final voy a acabar haciendo varios ejemplos de inversión con algunas ideas nuevas en fondos y bastante interesantes. Bueno, pues sin más dilación empezamos. Oportunidades atractivas para inversores pacientes. En primer lugar, vamos a hablar un poco de ser pacientes tiene premio a largo plazo. Resulta difícil para un inversor mantener la calma cuando recibe un bombardeo de noticias sobre la economía y los mercados. Al final puede invadirnos la inquietud por nuestra cartera y antes de que nos demos cuenta, el aluvión mediático puede convertir nuestra ansiedad en pánico. Y por si fuera poco, la inversión ahora resulta mucho más compleja, lo que empuja a los inversores a asumir más riesgos para lograr la misma rentabilidad que hace 10 o 20 años. Entonces, ¿cómo mantener la calma cuando se intensifica la volatilidad? Reflexionando sobre los principios para una inversión resiliente a largo plazo, podemos encontrar diferentes formas de mantener la calma. 1. Comprender los movimientos del mercado. Segundo, la volatilidad es algo normal e implícita dentro de los mercados, en general, ya sea de renta variable o renta fija. Solo nosotros controlamos nuestras emociones y nuestro comportamiento. No debemos de dejarnos guiar por las noticias externas. Es importante adoptar un enfoque a más largo plazo. El interés compuesto y su funcionamiento. También lo veremos un poco más adelante, cómo funciona el interés compuesto. Lo hemos repasado varias veces, pero en este capítulo también vamos a hacer hincapié. Importante, ventajas de la diversificación y al final no poner todos los huevos en la misma cesta ni todos los huevos, digamos, en el mismo fondo. Vale, los inversores también debemos estar en consonancia con nuestros objetivos, es decir, no tiene mucho sentido si tenemos un objetivo de que nuestro dinero lo necesitamos en un año, pues colocar nuestro dinero en renta variable. Tampoco tiene mucho sentido si nuestro objetivo es a muy largo plazo, porque no somos capaces de tolerar la volatilidad, tener el 100% del dinero o en depósitos bancarios o en letras del tesoro, fondos monetarios. Debemos de estar acorde con nuestros objetivos y ver la volatilidad como una oportunidad y no como un hándicap. La importancia del reajuste. Esto también es muy importante porque aunque tengamos una cartera 50-50 de entrada, 50% renta fija, 50% renta variable, es importante ir reajustando ante movimientos extremos de mercado. Pues si los mercados suben o bajan mucho, dicha cartera pues habrá que irla reajustando, ¿vale? Y también muy importante, pues reconocer las ventajas de trabajar con un profesional, porque todo este tipo de circunstancias nos las va a ir
digamos, acomodando a nuestros objetivos de largo plazo. Bueno, también importante, antes de empezar a invertir siempre debemos de comprender un poco los movimientos del mercado. Aunque los mercados se muestran bastante resilientes, la historia indica que los descensos no han perdurado y que no es algo que sea perdurable en el tiempo. Duran, pero no mucho, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, los últimos 43 años, tan solo ha habido 10 descensos interanuales que se han traducido en años bajistas. Y eso que si vemos en detalle, vamos a poner algún ejemplo para que lo podamos visualizar mejor. En el año 2009, la bolsa en determinados momentos llegó a caer un 30% y luego acabó subiendo un 23%. Tenemos muchos ejemplos de ello. Si vemos aquí en el año 2020, en determinados momentos bajaba un 34% y acabó subiendo un 29%. Es cierto que ha habido años que los mercados, como decimos, de los últimos 43, pues solo 10 con caídas interanuales ha terminado el año en descenso. Pero vemos muchísimos años que los mercados han caído, 1997 cayendo un 19 y acabando el año con un más 27, es decir, una diferencia del 46%, que está bastante bien. Por eso muchas veces, es decir, cuando los mercados están corrigiendo fuerte en determinados momentos del año, pues es momento de dar un repaso a la cartera y ver si dentro de nuestras posibilidades nos permite incrementar un poquito el peso en renta variable, porque a largo plazo se va a notar mucho. Si no se nota a lo mejor ese año, porque ese año no es uno de los 10 de los últimos 43 que acaba en positivo, pues lo normal es que al año siguiente sí que lo hagan, ¿de acuerdo? Bien, pues siguiente cuestión. Vemos también que dentro de una inversión tenemos que saber que la volatilidad es algo normal. Puntos clave importantes. Los mercados están en continuo movimiento al alza o a la baja, de manera muchas veces lateral. Rara vez presentan una trayectoria en línea recta, es decir, los mercados nunca suben en línea recta, siempre suben pues con picos y con dientes de sierra, ¿de acuerdo? Con el tiempo, los mercados bursátiles han tendido al alza y se han recuperado de lo que se han demostrado ser caídas pasajeras históricamente. Y si cualquiera de nosotros vendemos cuando el mercado sufre un descenso, probablemente estaremos dando la espalda ante una recuperación y a las consiguientes ganancias y, por tanto, no lograremos nuestros objetivos. No solo eso, sino que cuando vendemos presas del pánico en determinados momentos, porque vemos determinados titulares que, siempre pasa igual. Cuando la bolsa está cayendo un 20, siempre hay personas que dicen que va a caer otro 25 más. Y si está cayendo un 50, siempre hay personas, titulares de periódicos, que dicen que van a caer un 30 más. Y probablemente es en esos momentos cuando luego se empieza a dar la vuelta. Bueno, debemos de ser conscientes de que tenemos una inversión a largo plazo, de que la volatilidad es algo normal y que lo que tenemos que hacer en la medida de nuestras posibilidades es un poco aprovecharnos de ella. Mirar, otro estudio, en este caso desde 1940, nos indica lo siguiente. La rentabilidad media de un mercado alcista es de hasta el 139,2% y con una duración media de más de 4 años. Y la rentabilidad media del mercado bajista es de un descenso del 31,4%, con una duración media de aproximadamente un poco más de un año. Por eso es importante invertir con un enfoque a largo plazo y contar con un plan disciplinado que podría ayudarnos a avanzar en nuestros objetivos. Siguiente cuestión que hemos visto al principio, y es, solo nosotros controlamos nuestras emociones y nuestro comportamiento. Puntos clave a tener en cuenta en este concepto. Bueno, pues al final un profesional financiero siempre nos puede ayudar a determinar nuestro nivel global de tolerancia al riesgo. Asignar, diversificar y reajustar nuestros activos de manera adecuada. Revisar nuestra cartera de inversión global al menos una vez al año para ayudarnos a que se mantenga centrado y que no se pierda el rumbo hacia la consecución de nuestros objetivos. Seleccionar inversiones que se ajusten a nuestros objetivos y su tolerancia al riesgo y ayudarnos a que se mantenga centrado y que no pierda el rumbo cuando los mercados cambian. Si adoptamos un enfoque de más largo plazo, podemos ver lo siguiente. Históricamente, la inversión en renta variable ha sido una de las mejores estrategias para construir un patrimonio, gracias a su potencial de crecimiento a largo plazo, en comparación con los bonos y el efectivo. Ahora lo vemos un poquito más adelante, con detalle. Ahora bien,
muchos inversores no apuestan de manera suficiente por la renta variable o tratan de anticipar el rumbo del mercado. En cualquier caso, los inversores podrían estar desaprovechando numerosas oportunidades. En efecto, durante largos periodos de tiempo, el mercado de renta variable ha generado históricamente rentabilidades positivas. Vemos lo siguiente. Esto es importante para que pongamos en contexto qué pasa cuando invertimos en renta variable. ¿De acuerdo? Mirad, en periodos de un año, el 74% de las veces hemos estado en positivo y el 26% de las veces en negativo. En periodos de 5 años, el 83% de las ocasiones hemos estado en positivo y el 17% en negativo. Si vamos a 10 años, el 92% de las ocasiones hemos estado en positivo y el 8% en negativo. Y si vamos a periodos de 20 años, en cualquiera de horizonte de inversión que cojamos, 1960, 1980, 2000, etcétera, el 100% de las veces hemos estado en positivo. Para que veamos un poco la importancia del largo plazo, la importancia de mantenerse invertido y la importancia de no, si tenemos una buena estrategia diseñada, no estar dando, vamos a llamar, bandazos de forma permanente. Vamos a ver en detalle el interés compuesto y su funcionamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es pensar en términos de nuestros objetivos, no en términos del miedo que tenemos a invertir y que debemos de pasar, vamos a llamar, de ser de ahorrador a inversor. Pero un inversor no es ir colocando el dinero en depósitos bancarios durante los próximos 5 años. Inversor es pensar en invertir a largo plazo en función de nuestros objetivos financieros y no de nuestros miedos, que son cosas un poco muy distintas. No debemos de ser unos, vamos a llamar, turistas de la inversión, y si diseñamos un plan de vida debemos de cumplirlo a pesar de las incidencias que nos vayamos ocurriendo en el largo plazo. Si tenemos la incidencia de que a lo largo de nuestra vida pues nos pasan pues diferentes aspectos que tenemos que resolver desde el punto de vista financiero, pues comprarnos un coche. Bien, pues si queremos comprarnos un coche, hay muchas formas de financiar la compra de ese coche, ¿de acuerdo? Si ya tenemos un capital suficiente, podemos recurrir a la vía del préstamo pignorado y el coche, de alguna manera, se pagará solo con los activos que tenemos. Evidentemente, si no tenemos plan y vamos por la vida como, bueno, pues en el argot financiero, pues como pollo sin cabeza, cuando necesitemos un coche, es un ejemplo, tendremos que comprarlo, pero de la forma contraria, es decir, vía préstamo del concesionario a un tipo de interés bastante elevado y nunca seremos capaces de acumular capital. Si vemos un poco cómo funciona el interés compuesto a largo plazo, mirad, una inversión de 10.000 euros al 3% durante 40 años se han convertido en 32.000, es decir, hemos multiplicado nuestro capital por 3. 10.000 euros a una tasa del 5%, en lugar de 32.000 ya tenemos 70.000. Y 10.000 euros en una tasa del 6%, que no es una tasa difícil de conseguir a largo plazo, todo lo contrario, un 6% es algo razonable, hemos multiplicado nuestro capital por 10 y tenemos 102.000, es decir, ya un capital interesante. Podemos poner otro ejemplo y nos lo podemos llevar al 10%. 100.000 euros, en este caso estamos haciendo la comparativa, y a 30 años, al 10%, se convierte en nada más y nada menos que en 2 millones de euros, es decir, multiplicamos nuestro capital por 20, 10%. Bueno, podemos hacerlo también al 8%, pero al 8% vemos que en 20 años nuestro capital se convierte en 503.000, es decir, multiplicamos por 5. Y en 30 años nuestro capital es 1 millón de euros, multiplicamos por 10, al 8%. Hay muchos fondos de inversión, incluso directamente índices que dan el 8% a largo plazo. Es algo, bueno, pues fácilmente, no fácilmente conseguible, pero razonablemente que se puede conseguir. ¿De acuerdo? Bueno, también es importante la importancia de reajustar las carteras, ¿de acuerdo? Porque no siempre tenemos que estar invertidos o al 100%, o al 50%, o al 70%.
Podemos tener una cartera, vamos a llamar 50-50, y en un momento dado esa cartera, 50% renta variable, 50% renta fija, pero en un momento dado esa cartera, por simplemente efecto mercado, se puede haber convertido en una cartera 75% renta variable, 25% renta fija, porque la renta variable habrá subido mucho. Bueno, pues ahí lo que deberíamos de hacer es un reajuste, en el sentido de, bueno, pues la revalorización que ha tenido la renta variable, volver a reajustar la cartera y volver al punto inicial, 50-50. Bueno, también luego, en función de los mercados, podemos ir haciendo alguna cosa más. Si los mercados caen mucho y la renta variable, solo por efecto mercado, cae tanto que nuestra posición pasa a ser un 30%, pues lo que deberíamos de hacer en ese caso es decir, redoblar la apuesta y volver a poner el 50% en renta variable, con independencia del importe. Solo eso nos va a hacer, de alguna manera y a largo plazo, estemos vendiendo caro y comprando barato, reasignando la cartera. Lo que nunca deberíamos de hacer es, oye, tengo una cartera de inicio 50-50. El mercado ha caído un 20% y hablamos de mercados de renta variable. Solo por eso mi asignación ha pasado de renta variable al 40%. Pues ahí lo que no deberíamos de hacer es asustarnos y decir, bueno, pues ahora voy a quitar toda la renta variable y cuando se recupere ya vuelvo a entrar. Cuando las noticias sean buenas ya vuelvo a entrar, porque normalmente lo haremos tarde y mal y estamos haciendo, digamos, un destrozo bastante importante en las carteras, que luego cuesta muchos años en recuperar. Deberíamos de hacer el efecto contrario. Oye, pues ahora que veo que la renta variable ha caído mucho y mi cartera, la parte de renta variable se ha convertido en un 40 solo por el efecto mercado. Bueno, pues entonces aquí voy a reequilibrar y voy a reajustar y voy a volver al punto inicial de 50-50. Quito un poquito de renta fija y lo meto en renta variable. Eso no hace falta hacerlo ni todas las semanas ni todos los meses, una vez al trimestre, o cuando veamos, bueno, que hay caídas o subidas fuertes del mercado, pues bueno, miro mi cartera, la reajusto y vemos si puedo hacer algo que tenga sentido a largo plazo. ¿De acuerdo? Claro, para esto comprender el riesgo es bastante crucial. Lo que debemos de tener y determinar es el riesgo que tenemos en nuestra cartera, porque debería de ser un aspecto bastante decisivo a la hora de lograr nuestros objetivos, ¿vale? Al final el riesgo es un poco inevitable, pero si entendemos la naturaleza del riesgo podremos gestionarlo de mejor manera, ¿vale? ¿De acuerdo? Algo en lo que se pueda pensar es cómo su gestor de activos aborda el riesgo. Pues vemos algunos ejemplos de cómo los gestores de activos, es decir, los gestores de fondos, gestionan los riesgos. Bueno, pues suelen tener una cultura bastante centrada en los riesgos. Cada uno de los miembros del equipo de inversión es responsable de evaluar el riesgo. Bueno, como siempre, y volvemos a incidir en ello, el horizonte temporal es súper importante porque una perspectiva a largo plazo nos va a ayudar a diferenciar entre el riesgo real y el ruido de mercado a corto plazo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es importante mirar en una gestora de fondos? Pues también la gestión de las capacidades que tengan. Si tienen el objetivo de cerrar fondos para proteger la rentabilidad a largo plazo de los clientes existentes. Esto es de vital importancia, porque muchas veces la gestión de fondos es un mercado en el cual el gestor siempre tiene vamos a llamar el incentivo de cuanto más dinero gestiona en el fondo, más dinero gana vía comisiones. Pero muchas veces el objetivo en muchos gestores de fondos no es ganar el máximo dinero vía comisiones, sino el tener la mayor rentabilidad a largo plazo para los partícipes. Conocemos muchos ejemplos de fondos de inversión que se cierran, limitan el capital administrado, perdiendo lo que es un poco beneficios a corto plazo, pero es verdad que luego a largo plazo la rentabilidad de los fondos, de los cuales en muchos casos ellos son partícipes, pues se ve beneficiada. Bueno, y en este apartado, y como decía al principio, también es importante reconocer las ventajas de trabajar con un profesional, porque al final un asesor financiero que conoce nuestros objetivos, nuestra tolerancia al riesgo, nuestro horizonte temporal y nuestras posiciones totales, podrían ser nuestro mejor aliado en cualquier entorno de mercado, sobre todo, porque nos va a evitar un poco el tomar decisiones, vamos a llamar, estúpidas en determinados momentos que, pues no podrían tener mucho sentido si nuestras metas realmente son a largo plazo.
Bueno, siguiente cuestión que vamos a abordar. Vamos a ver un poco cómo están los índices, tanto desde el punto de vista de caros o baratos y también de la concentración. Bien. Vemos que a lo largo de los últimos 20 años la inversión pasiva ha ido haciéndose cada vez más popular y los inversores deben de ser conscientes de que la composición de los índices de referencia en los que se basa ha cambiado significativamente durante este periodo. Ahora lo vamos a ver con algún ejemplo. Como consecuencia de ello, muchos ya no ofrecen el acceso diversificado a los mercados, que es un poco lo que se busca en este tipo de estrategias. Bien, y por ello debemos de ser conscientes de que son mucho más vulnerables a riesgos mucho más específicos, inherentes a la actual variabilidad de las tendencias económicas y políticas. Si vemos un poco, el ejemplo más paradigmático es el SP500 y la tecnología, ¿vale? Vemos que en los últimos 10 años el SP500 ha experimentado un periodo excepcional con una rentabilidad media anual del 14%, algo que no es sostenible en el tiempo. Para empezar, rentabilidades de un índice en los últimos 10 años del 14% no son sostenibles para los próximos 10-20, ¿vale? ¿Por qué está pasando esto? Pues básicamente porque este rendimiento se ha concentrado en solo unas pocas acciones. Durante dicho periodo, el 38% de la rentabilidad ha procedido de un sector tecnológico que se ha visto impulsado por el entusiasmo hacia nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Si vemos un poco la ponderación de las 10 principales acciones del SP500, vemos lo siguiente. A comienzos del año 2008, las 10 principales posiciones del SP500 pesaban aproximadamente un 20%. A día de hoy, las 10 principales posiciones pesan aproximadamente un 40%, un 38 y pico, 39. Vemos un poco el grado en exceso de concentración. Otro ratio que podemos también tener en cuenta, y es un poco el ratio PER para los próximos 12 meses. De las 10 principales posiciones del SP500 estamos hablando de un ratio PER de 35 aproximadamente. Mientras que en el resto de acciones del SP500 pues estamos aproximadamente, no llega a 20. Es un poco también la diferencia. Es decir, y esto lo que nos está diciendo es que probablemente estemos ante uno de los, un punto bastante alto en cuanto a comprar un mercado. ¿De acuerdo? Este aspecto no pasa solo en renta variable, es que en renta fija también pasa un poco lo mismo. Si vemos un poco la ponderación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en el Bloomberg Global Aggregate Index, que podía ser un índice de bonos globales, vemos que a principios del año 2008 los bonos de Estados Unidos era del 8%, pero es que a día de hoy es aproximadamente un 17%, es decir, los bonos del Tesoro de Estados Unidos ahora mismo ponderan prácticamente un 17% cuando en el 2008 era un 8%, es decir, es un poco el doble. Ahí también tenemos un grado excesivo de concentración. Lo mismo pasa un poco para el índice MSCI World, ¿de acuerdo? Y vemos un poco lo siguiente. En el año 2008, pues el peso de Estados Unidos en el MSCI World era del 40%, pero es que actualmente es casi el 70%, algo que está un poco fuera de sentido. ¿Esto por qué ha pasado? Pues básicamente esto ha pasado porque por el entusiasmo un poco por la tecnología. Ha sido una temática predominante en Estados Unidos. La rentabilidad del SP500 ha superado con creces a la de otros índices de referencia regionales, y esta es la razón por la que la cuota actualmente del mercado estadounidense en el MSCI World ha crecido tanto. Y vemos un ejemplo paradigmático también de ello. Como consecuencia de ello, a día de hoy, un inversor que esté invertido en el MSCI World tiene asignada una mayor parte de su cartera a Tesla, que actualmente cotiza con un múltiplo de 132 veces sus beneficios futuros, que a la bolsa coreana en su conjunto, para que veamos un poco, de lo que estamos hablando. Siguiente cuestión que vamos a abordar. En este caso vamos a hablar de la liquidez, ¿vale? Y la liquidez en las carteras, como decía al principio, rara vez manda. Aquí lo que vamos a ver es un poco el por qué tener liquidez puede tener una rentabilidad inferior en comparación con otras clases de activos, y cómo
como norma general, las estrategias de inversión más inteligentes pueden prosperar en un mercado aunque sea volátil, ¿vale? En un contexto de intensa incertidumbre política y volatilidad en los mercados, algunos inversores podrían llegar a la conclusión de que acumular liquidez es una estrategia sensata para los próximos años. A fin de cuentas, el panorama macroeconómico, como siempre podemos ver, pues siempre decimos lo mismo, es incierto. Tomemos como ejemplo el Reino Unido. Lejos de invertirse en otras clases de activos, el 49% de los 819.000 millones de libras en ahorros acumulados para los hogares británicos desde la pandemia sigue guardado en depósitos, una cantidad absolutamente elevada. Sin embargo, la liquidez no representa, desde mi punto de vista, la mejor opción para los inversores. De hecho, creo que el comportamiento de la liquidez será inferior a la de otras clases de activos, tanto si la economía global sigue creciendo como si se desacelera o entra en recesión. Incluso en un escenario estanflacionario, los inversores tendrán la posibilidad de diversificar mejor sus carteras acudiendo a otras partes del mercado. Otras partes del mercado no significa solo renta variable, también podemos ver renta fija de bonos y no del mercado monetario, ¿de acuerdo? Al final, lo que tenemos que tener un poco en consideración es que, bueno, pues al final la expansión continúa. Un escenario principal para los próximos años, pues lo normal será que la economía crezca pese al ruido político y la consiguiente volatilidad que esto genera en los mercados. Bueno, en este escenario los bancos centrales occidentales reducen gradualmente sus tipos oficiales, que en cualquier caso se mantienen en niveles más altos que los registrados durante la década de 2010 en adelante. Partiendo de tal supuesto, invertir en liquidez podría resultar una opción atractiva desde ese punto de vista. Bueno, antiguamente, desde 2010 a 2020 los tipos han estado en el 0, ahora están en el 2, bueno, podría tener sentido. Pero bueno, sin embargo, entiendo que a la luz de la actual situación mundial, los mercados de renta variable podrían ofrecer una estrategia de inversión más adecuada. Al final, una actividad económica resiliente impulsará los beneficios de las bolsas, lo que a su vez contribuirá a que el valor de las acciones pues también suba. Evidentemente, luego siempre tenemos que hacer algunas, diferencias, como puede ser que las acciones estadounidenses a día de hoy pues estén caras. ¿Dónde podríamos encontrar algunas oportunidades más interesantes? Pues probablemente en sectores como los cíclicos y las acciones de pequeña capitalización, que actualmente cotizan a precios mucho más bajos. Y también es cierto que aunque los inversores crean que la rentabilidad por precio de la renta variable en Estados Unidos sea moderada durante los próximos años, sea cual sea el contexto de crecimiento, quizás porque el margen para que los múltiplos se expandan desde sus niveles actuales es menor, especialmente en Estados Unidos. Y la rentabilidad total debería ser también superior a la que podemos obtener en depósitos. La razón está en las rentas por dividendos y las recompras de acciones que actualmente ofrecen los mercados de renta variable, sobre todo en la parte europea, incluso de mercados emergentes. Pero claro, dentro de una cartera podemos tener diferentes tipos de activos y podemos pensar qué pasa si viene un retroceso o una desaceleración. Bueno, en ese caso, partiendo de la base de que las malas noticias económicas provocasen un retroceso en los mercados, la liquidez se comportaría probablemente mejor que la renta variable, siempre a corto plazo, como consecuencia de la contracción de valores y la moderación en las previsiones de beneficios de los analistas. Pese a ello, si vemos la parte de los bonos, que no son, digamos, ni la liquidez, sino que podríamos categorizarla dentro de la renta fija, supondrían una mejor opción en este escenario. Si los bancos centrales occidentales redujesen los tipos, que no están altos, pero los redujesen mucho más y lo volvieran a llevar al 0 o similar, ¿vale?, en respuesta a un crecimiento más lento y un empeoramiento de las presiones inflacionistas, las altas tasas de depósito actuales desaparecerán, y no son muy altas. Bueno, Estados Unidos a lo mejor el 4 y pico, y en Europa el 2, lo que haría que la rentabilidad de la liquidez se redujese notablemente. Bajaría mucho lo que nos pueden dar por el clásico depósito bancario. Sin embargo, en el caso de la renta fija, estas bajadas de tipos supondrían un aumento de la rentabilidad, que fue algo
contrario de lo que pasó en el año 2022, que del 0% se lo llevaron al 4,5 en un periodo muy corto de tiempo, hizo que mucha renta fija, sobre todo la de largo plazo, cayera fuertemente. Pues ahora pasaría un poco lo contrario, ¿vale? ¿Por qué? Pues un poco por el efecto contrario. Si hay muchos inversores que tienen un bono al 5%, no lo van a querer vender si hay bonos al 3%, pues eso hace que la rentabilidad o, digamos, los precios en el mercado secundario suban fuertemente de los bonos que ya están comprados, mientras que los que se están emitiendo de nuevas a precios mucho más bajos, acorde a cómo están ahora los tipos de interés. O no como están ahora, como estuvieran en un futuro si pasa algo parecido a un retroceso o una desaceleración elevada. ¿Qué conclusión podemos llegar en el aspecto de la liquidez? Bueno, pues aunque los inversores sean conscientes de que la liquidez nunca es una buena apuesta a largo plazo, al final puede convertirse en una opción tentadora para evitar la incertidumbre y volatilidad del mercado a corto plazo. Por si fuera poco, unos tipos de depósitos aún altos hacen que resulte todavía más irresistible, que tampoco están tan altos. En Europa estamos hablando del 2 y pico %, es algo que no está muy alto. Pero muchas veces lo que hacemos invirtiendo o colocando el depósito a muy corto plazo es, bueno, pues oye, no quiero jaleos, no quiero líos, y aunque no necesito el dinero a corto plazo, pero lo tengo ahí y no me va a dar ningún quebradero de cabeza. No te va a dar ningún quebradero de cabeza, pero la inflación se te va a ir comiendo el dinero, sobre todo si lo miras a 10 años vista, porque a 10 años vista el dinero valdrá mucho menos y podremos comprar muchas menos cosas de las que compramos hoy en día invirtiendo en cualquier activo, vamos a llamar razonable, o teniendo una cartera un poco equiponderada con diferentes tipos de activos y no todo en renta variable. Por eso digo que, bueno, pues al final considero poco probable que la liquidez pueda superar la rentabilidad de una cartera, vamos a llamar multiactivos, que tenga un poco de todo, ni siquiera en el corto plazo. Bueno, al final, en mi opinión, hay mejores clases de activos en las que invertir, tanto si la economía continúa creciendo como si se da un contexto de ralentización o incluso estanflacionario. Por tanto, mi opinión, y siempre recomiendo diversificar ampliamente las carteras, invirtiendo a nivel global en renta variable, en renta fija y en activos que ofrezcan protección frente a la inflación, ya sea en los mercados privados o en los mercados públicos, pero buscar mejores opciones. Al final, la historia sugiere que la liquidez rara vez ha sido la mejor opción para los inversores multiactivos, ni siquiera en periodos caracterizados por una incertidumbre atípica. Bueno, si analizamos una evolución de una cartera, vamos a llamar 60-40, por renta variable y deuda pública a largo plazo, de una serie de crisis económicas y geopolíticas que se remontan hasta 1990, vemos que ha superado a la liquidez en el 75% en el plazo de un año y en el 100% del tiempo en el plazo de 3 años. Entonces, bueno, para que lo pongamos en... Siguiente cuestión. Vamos a repasar un poco cuánto dura de media un mercado alcista y cuánto dura de media un mercado bajista. Bueno, tenemos aquí un estudio desde el año 1970. Vemos que a principios de 1970 pues hubo un periodo de 4 meses donde el mercado cayó un 22%. Bien, le siguió un periodo de 32 meses donde el mercado subió un 73%. Así, en diferentes épocas. Vemos, por ejemplo, que en el año 82 pues el mercado cayó aproximadamente en 21 meses un 27%. Bueno, ya es una caidita... No de mucho porcentaje, pero sí en el tiempo. Bien, pues le siguieron 61 meses con una revalorización del 314%. Vemos que ante una caída del 27% le siguen un 314%. Bueno, siguiente cuestión. En el año aproximadamente 1991 hubo un periodo de 9 meses donde el mercado cayó un 26%. Bien, le siguieron 94 meses con una revalorización del 170%. Más cuestión. Aquí casi la bajada más fuerte y más pronunciada fue la del año 2000.
2001, 2002, con todo el tema de la burbuja tecnológica y demás, vemos que cayó en 31 meses un 51%. Bueno, pues le siguieron 61 meses de subidas con un 139%. También otro caso paradigmático, y aquí es un poco en el que casi el único donde tardó más tiempo en recuperarse. En el año 2008-2009 los mercados en 16 meses cayeron un 59%, que ya es bajada. Yo en esa época ya la viví, por eso ahora muchos inversores creen que bajadas como la del 2008-2009 no se pueden repetir, y sí que se pueden repetir. Evidentemente luego le siguieron, por un lado, 26 meses con un 102% de subida y luego, por otro lado, 76 meses con un 109% de subida. Es decir, se recuperaron muy fuertemente. Pero hay que estar dentro del año 2008-2009 para ver caer el mercado un mes un 8, al siguiente un 5, al siguiente un 8, al siguiente un 5, un 4, y pasar todo el año 2008-2009 viendo cómo la cartera cae, y tener la templanza para no hacer nada. O si tienes que hacer algo, es, bueno, pues mira, voy a ir metiendo un poquito de capital, porque no sé cuándo va a acabar la bajada. Pero bueno, si voy teniendo un poquito de dinero, voy asignando un poquito más de la parte de renta fija a renta variable. Y bueno, pues no sé cuándo, no voy a jugar a saber cuándo se va a dar la vuelta, pero cuando daré la vuelta, todo esto que voy sembrando ahora en todo este tipo de correcciones dará sus frutos en los próximos 5 o 10 años. No van a pasar en los próximos 5 días, ¿de acuerdo? Claro, es duro ver bajadas, ver noticias y ver que sale siempre el Nouriel Rubini de turno diciendo que esto va a seguir cayendo otro 40% más, cuando ya ha caído un 40%. Entonces, bueno, ahí hay que tener la templanza, mirar a largo plazo, y ahí es donde se demuestra un poco el tipo de inversor que somos, porque ahora todos somos buenos inversores. Todo sube, compramos lo que compremos y todo va fenomenal. Bueno, ya vendrán vacas flacas y serán para las que tendremos que estar bastante preparados, ¿vale? En el año 2020 pasó un poco lo mismo. En un mes el mercado cayó un 34% y en los próximos 14 meses subió un 36% y los siguientes 22 subió un 103%. Bueno, pues un poco más de lo mismo, para que veamos un poco qué dice la importancia o la historia de los mercados alcistas, bajistas y demás. Bien, pues seguimos. Siguiente cuestión, la importancia de mantenerse invertido. Al final, si vemos un poco la tendencia a largo plazo de las bolsas es bastante clara. Los mercados a largo plazo tienden a subir porque reflejan el crecimiento sostenido de los beneficios empresariales. Y cuando hablamos de beneficios empresariales, no estamos hablando como inversores españoles en beneficios empresariales de empresas nuestras locales, sino que estamos hablando de beneficios empresariales de empresas en todo el mundo, ya sea Nestlé, Coca-Cola, Google, Microsoft, etcétera, 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 ¿vale? Es verdad que en determinados momentos, como hemos ido viendo, atraviesan crisis puntuales. Bueno, si vemos un poco en términos de SP500, que es el principal índice bursátil de Estados Unidos, como veíamos anteriormente, no ha registrado ningún periodo de 20 años con rentabilidades negativas. Desde que se conocen datos, 1936 y 2024. Desde 1972, cualquier horizonte de inversión superior a 12 años ha ofrecido rentabilidades positivas, ¿vale? También un poco resiliencia. En los últimos 20 años, el SP500 ha sufrido caídas interanuales de alrededor de 15% de media, y aún así ha terminado en positivo más del 75% de las veces. Su rentabilidad media anual en ese periodo ha rondado el 10%. Esta resiliencia muestra que las correcciones temporales suelen verse más compensadas por las subidas posteriores. Lo estábamos viendo anteriormente en los gráficos, ¿vale? Sobre todo es importante también el coste de no estar invertido. ¿Por qué? Porque salir del mercado en tiempos de incertidumbre puede ser un absoluto desastre. Diferentes estudios, uno de ellos de JP Morgan, muestra que una inversión en el SP500 durante 20 años, perderse solo los 10 mejores días, reduce la rentabilidad anual en aproximadamente 3,7 puntos porcentuales. Si se pierden los 30 mejores días, la rentabilidad acumulada pasa a ser claramente
de ser positiva a ser claramente negativa. Y como no somos adivinos, la mejor opción es, oye, como no soy adivino y como no sé ni cuándo van a venir los mejores días, tampoco los peores días, pues lo que debo hacer es mantenerme invertido en el porcentaje que mi cartera lo pueda costear y seguir adelante con el plan, no darle muchas más vueltas ni pensar en exceso, porque muchas veces pensar en exceso es absolutamente contraproducente, ¿de acuerdo? Mira, si vemos, por ejemplo, una inversión con una rentabilidad del 7% anual, podría quedarse en apenas un 3,3% si se pierden los 10 mejores días, incluso entrar en pérdidas si se pierden los 30 mejores. Por eso, es decir, lo más relevante, muchos de estos días de fuertes subidas ocurren en medio de crisis o correcciones, cuando más fácil es estar fuera del mercado intentando anticiparse. Por eso, bueno, pues no debemos de jugar a ser más adivinos de lo necesario. Bueno, tenemos el ejemplo claro que todos hemos vivido recientemente con el COVID 2020. Entre febrero y marzo del 2020 el S&P 500 se desplomó un 34% en pocas semanas, es decir, es una barbaridad de caída, ¿vale? Sin embargo, el mantenerse invertido permitió aprovechar la rápida recuperación, ya que en agosto del 2020 el índice ya había recuperado sus niveles precrisis y en 2021 subió un 27% adicional durante la reapertura económica con estímulos fiscales y monetarios. Es decir, en poco más de un año, tras el mínimo de la pandemia, el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos. En Europa ocurrió algo similar. Tras la caída inicial por el COVID, los índices europeos recuperaron la mayor parte de las pérdidas en aproximadamente un año, impulsados por la reactivación económica. Otro ejemplo, un poquito más reciente, tema geopolítico, Ucrania 2022. Bueno, pues ya vemos que los shocks inesperados pueden causar correcciones, pero suelen ser temporales. Vemos un poco que la invasión rusa de Ucrania en 2022 llevó a las bolsas europeas a un año negativo, menos 13% en 2022, para el stock 600 europeo, que es las 600 mayores empresas. Quienes mantuvieron sus posiciones fueron recompensados. En 2023 el mercado europeo repuntó alrededor del 12,6%, recuperando prácticamente lo perdido en el año anterior. De igual manera, el S&P 500, tras caer un 20% en la corrección de 2018, tensiones comerciales, lo que hay ahora mismo con el tema de aranceles, pues pasó algo parecido en el 2018, y registró un más 29% de rendimiento en 2019, apoyado por la distensión comercial y por las políticas de estímulo. Bien, bueno, más temas que ir comentando, sobre todo en este caso que estamos hablando un poco de mantener el rumbo a largo plazo. Al final, las caídas del mercado suelen ir seguidas de fuertes rebotes. De hecho, los mayores repuntes de los índices tienden a concentrarse en los periodos de alta volatilidad. Es decir, cuando en un momento dado pues lleva varios días cayendo, pero luego de repente hace un más 7 en un mismo día, ¿vale? Salir en esos momentos puede significar perderse la recuperación, lo que siempre estamos comentando, ¿vale? Bueno, otro análisis histórico, en este caso también del S&P 500, que es un poco el índice que tiene más datos estadísticos, muestra que tras días con el VIX por encima de 30, el VIX por encima de 30 el VIX es el índice de volatilidad y por encima de 30 es cuando la volatilidad está muy alta y probablemente cuando la volatilidad está muy alta es porque cuando los mercados caen fuertemente, ¿vale? Y ya por encima de 30 es un indicador de miedo extremo, ¿vale? La rentabilidad media de 18 meses fue casi el doble que en entornos de baja volatilidad, es decir, la volatilidad como norma general suele ser nuestra amiga y no nuestra enemiga, ¿vale? Además, la probabilidad de obtener rendimientos positivos a un año superó el 90% frente al 80% en épocas tranquilas. Por eso, en momentos de tensión, lo más rentable suele ser mantener la inversión o incluso reforzarla. Las correcciones, al final, tenemos que tener en cuenta que son temporales y el crecimiento a largo plazo del mercado tiende a imponerse. ¿Qué dicen para esto los grandes inversores un poco mundiales y frases un poco célebres? Pues mira, Warren Buffett dice: nuestro periodo de tenencia favorito es para siempre. John Bogle dice lo siguiente: el tiempo es tu amigo, las emociones tus enemigas. Peter Lynch, otro famoso inversor,
Dicen lo siguiente: los inversores han perdido mucho más dinero tratando de anticipar las correcciones que el que han perdido en las correcciones mismas. Es decir, bueno, como creo que va a venir una corrección, pues yo me salgo del mercado. Pierdo dinero porque dejo de ganarlo, que es lo mismo. Y muchas veces cuando vienen las correcciones, si me estoy quieto y no hago nada a largo plazo, los mercados se recuperan solos, ¿vale? Y otra frase también célebre de Warren Buffett dice lo siguiente: el mercado de valores está diseñado para transferir dinero del impaciente al paciente. Bien, pues ahora vamos a llevar todo, digamos, la teoría que hemos desarrollado un poco a la práctica. Y la práctica significa, bueno, ¿dónde podemos invertir para obtener unas rentabilidades, vamos a llamarle, razonables y en un momento dado superiores a los índices de referencia? Vamos a ver con el primer ejemplo, y es el fondo FLINDAI-PLAR American Fund, ¿vale? Es un fondo de renta variable Estados Unidos, y para que veamos un poco la rentabilidad anualizada neta de comisiones es del 12% versus un 8,1% que ha obtenido el SP500. Bien. FLINDAI-PLAR es una gestora que se funda en Londres en 1998 para gestionar una única estrategia de bolsa americana centrada en compañías de gran calidad con flexibilidad para invertir en todo el espectro de capitalizaciones. Y ahora veremos un poquito cómo están desarrollando en los últimos años todo esto. Y con un claro foco en la protección de capital, a la baja en correcciones de mercado, como demuestra el hecho de que desde el lanzamiento haya batido a los índices en 31 de los 33 trimestres negativos de mercado. En la actualidad, FLINDAI-PLAR sigue contando con una única estrategia, esto es muy importante, es decir, en 1998 fundaron un fondo y no tienen más fondos, ¿vale? Que es un único fondo de renta variable americana. ¿De acuerdo? Bueno, si vemos un poco qué está haciendo el fondo en los últimos, vamos a llamarles, años. Bueno, pues el fondo en los últimos años, a pesar de estarlo haciendo razonablemente bien, no está invirtiendo en prácticamente ninguna de las, vamos a llamarle, 7 magníficas, ¿vale? Es verdad que el fondo históricamente ha tenido un sesgo hacia compañías algo más pequeñas que las que están en los índices, y durante los últimos años el equipo de gestión ha ido paulatinamente reduciendo el peso en las 7 magníficas, a medida que las mismas iban apreciándose, para invertir más en el segmento de pequeñas compañías, donde el equipo ve actualmente que está el valor y hay mucho menor riesgo. Es decir, por un lado ven más potencial y por otro lado mucho menos riesgo en el caso de caídas, sí que las hubiera, ¿vale? En la actualidad el peso en las 7 magníficas es solo del 2,4% a cierre de abril versus 30% del SP500, tras la venta completa de Alphabet en el mes de noviembre del año 2024, dejando Microsoft como una posición del fondo en las 7 magníficas. A pesar de su poco peso en las 7 magníficas durante los últimos años, el fondo ha conseguido unos retornos muy consistentes, con una clara mayor diversificación de los retornos. Es decir, hemos obtenido unos buenos retornos, pero sobre todo, y lo más importante, con un nivel de riesgo, vamos a llamarle, mucho menor, bastante menor. Si vemos un poquito, en caso de este fondo, las primeras compañías, nos encontramos con Arthur Gallagher Life Nation SP Global, la compañía de calificación crediticia, que bueno, pues muchas compañías tienen que acudir a este tipo de agencias de rating para que le emitan un rating para poner bonos en mercado, y la verdad que los márgenes que tienen este tipo de empresas son muy elevados. Mastercard, Liberty Media, Accenture, Microsoft, Intuit y Charles Schwab. Bueno, como vemos, compañías que en muchos casos desconocidas para la mayoría de los mortales, incluido yo mismo, pero bueno, que según los gestores pues tienen mucho más potencial a largo plazo, tanto de cuidar las caídas como de mayores subidas. Y aquí viene un poco lo más importante que comentan ellos. Dicen lo siguiente: FLINDAI-PLAR opina que es muy probable que la próxima década sea muy diferente a la vivida recientemente, y que por lo tanto la rentabilidad del mercado americano va a estar marcada por mucho más que solo unas pocas compañías tecnológicas. Los principales argumentos de la gestora son que se trata de más de una década de tipos de interés al 0%, que ha beneficiado extraordinariamente a esas compañías de crecimiento. Los tipos a corto plazo ahora están en el 4,25, 4,50 tras la última bajada,
y no parece que vayan a volver a los mínimos vistos el año pasado. Además, tras décadas de globalización, ahora se fomenta la reindustrialización de Estados Unidos y traer ciertas cadenas de suministros al país para poder ejercer un mayor control sobre ellas. El gobierno americano ha tomado medidas fiscales extraordinarias para favorecer todo este proceso, medidas que tras la victoria de Donald Trump en las elecciones, bueno, pues están cobrando mucha más relevancia. Siguen comentando, a ver dónde lo tengo. La filosofía de Findlay Park es completamente agnóstica en cuanto a industrias y a capitalización, siendo la calidad de las compañías su piedra angular. Por eso solo invierten en compañías con balances sólidos, perspectivas de crecimiento resilientes, retornos atractivos y generación de flujo de caja positivo. Además, buscan compañías con un equipo directivo con un sólido track record en cuanto a asignación de capital. Bueno, hay que tener en cuenta lo que hablábamos al principio. Es que es mejor invertir en un índice, en un indexado al S&P 500 con la alta concentración que tenemos y demás, o invertir en un fondo que invierte, si quiero tener exposición al mercado americano, aquí lo tengo, pero con un riesgo, vamos a llamar, mucho menor, porque las compañías que sé que tengo en cartera, los gestores se cuidan bastante de no comprar a precios muy caros, con lo cual, bueno, pues mi grado de tranquilidad en el momento de que, si es que llega a ocurrir correcciones fuertes de mercados, lo voy a tener mucho mayor en este tipo de fondos que no en un indexado al S&P 500. Y luego habrá momentos en la vida en la cual los índices caigan tanto que tenga bastante sentido invertir en un indexado, porque muchas veces en un indexado no me complico la vida, compro y bueno, pues el mercado se va a cuidar el mismo de obtener buenos resultados. Pero claro, no debo de comprar nunca un activo que, bueno, que ya esté viendo por diferentes tipos de informes y demás, pues que está bastante caro, ¿de acuerdo? Además, bueno, como en este caso, yo como asesor financiero sí que tengo una actualización mensual, pues de qué están haciendo este tipo de fondos, qué ha hecho en el mes, qué están comprando, qué están vendiendo. No vamos a entrar aquí en detalle porque si no, haríamos de esto un podcast mucho más extenso y tampoco da lugar, pero bueno, nos dicen un poquito qué hemos ido comprando en este mes, qué hemos ido vendiendo, qué empresas han obtenido los beneficios que estamos esperando, otras por lo que sea, pues bueno, pues no, en fin, pues tenemos información lo más actualizada de primera mano. La verdad que llama la atención, es decir, que un fondo en Londres nos esté dando información súper actualizada de lo que están haciendo y vendiendo, y que hay determinados fondos en España que gran parte de la información pues no la estén ocultando, porque bueno, pues con la cantinela de que no quieren que les copien las ideas, pues bueno, pues haya cada uno. Más ejemplos interesantes de cómo podemos invertir nuestro dinero a largo plazo obteniendo rentabilidades más que razonables. En este caso vamos a comentar el fondo Buy and Hold flexible de la gestora Buy and Hold, que en los últimos días ha cumplido 15 años. ¿Qué ha obtenido en estos 15 años? Ha obtenido una rentabilidad del 7% neta de comisiones y, lo más importante, con la mitad de volatilidad que el mercado. Oye, con una rentabilidad para un inversor, vamos a llamar conservador, una rentabilidad del 7% neta de comisiones, está muy bien, sin complicarnos la vida en exceso, dejando que, a juicio de los gestores, este fondo es un fondo flexible que, como norma general, tiene un 50% renta fija, 50% renta variable. Pero bueno, los gestores, a su buen juicio, pues pueden ir cambiando esa ponderación y subirla un poquito más, bajarla, como ellos consideren, ¿vale? Dicen lo siguiente, bueno, es interesante para que veamos un poco la perspectiva de largo plazo. Dice, de la misma forma que una ballena precisa de una larga gestación antes de llegar al mundo, nuestro buy and hold flexible no fue el producto de un pasajero relumbrón o una decisión atropellada. El fondo tuvo un origen sosegado y meditado que desde su origen requirió visión, determinación y perseverancia. Este inicio estuvo marcado en 2008 por provechosas inversiones en pagarés de Banesto, que en aquel momento pocos, aunque lo vieron, representaron una inversión suficientemente segura y sensiblemente rentable. Las bases se siguieron asentando más allá, pues en el año 2009 logramos resultados extraordinarios, con rentabilidades de hasta el 100% en renta fija, y no fue nada fácil. Pues ese mismo año que el índice de deuda High Yield, que comprende la categoría de bonos más arriesgados,
se obtuvo en ganancias del 75% anual y las bolsas subieron alrededor de un elevado pero mucho más comedido 50%. Aunque los resultados obtenidos en estos 15 años de historia de Buy and Hold flexible podríamos inducirnos a pensar en una gestión sin dificultades, lo cierto es que la travesía en todo este tiempo no ha sido sencilla, ni siquiera desde poco después de su lanzamiento, pues en 2011 se desató la crisis de deuda periférica europea, que llevó al Banco Central Europeo a dinámica de fuertes recortes en los tipos de interés, hasta dejarlos al 0%, 5 años después, y se mantendrían así hasta 2022. Un tiempo no tan lejano en el que incluso era habitual ver un nutrido grupo de emisoras en tipos negativos. Es decir, hasta no hace tanto tiempo había emisores que emitían bonos y tenías que pagarles por ello, algo que no tenía ningún sentido, pero que pasaba. Dice, nuestro fondo atravesó esta marejada con una solvencia muy superior a sus comparables, incluso frente a aquellos de renombre más rimbombante o persuasivo. A lo largo de una trayectoria marcada casi la mitad por estos tipos de interés ínfimos o cero, es decir, al final un fondo flexible le cuesta más dinero ganar, le cuesta más ganar dinero con tipos al cero que con tipos al 3%, porque bueno, pues solo es que tipos al cero en negativos para un fondo de renta fija es mucho más complicado, o para un fondo mixto, con lo cual esta rentabilidad del 7%, que en los últimos 10 años los tipos de interés han estado al cero, bueno, cobra más relevancia, ¿vale? Dice lo siguiente. A lo largo de una trayectoria marcada casi la mitad por estos tipos ínfimos, Buy and Hold flexible aventaja en más de 600 puntos básicos la rentabilidad conseguida por el Euribor, indicador frente al que se miden algunos fondos de otras gestoras. Si bien tuvimos que valorar a cero, al final esto, como vamos a ver ahora, pues no ha sido exento de riesgos y de alguna inversión, vamos a llamarle fallida. Comenta lo siguiente, si bien tuvimos que valorar a cero cerca de un 6% de la cartera de fondos en aquel momento, el acierto con el resto de nuestras posiciones nos permitió cerrar aquel año con avances del 1,8%. Yo creo que se está refiriendo al año 2014. Con el aprendizaje de esta experiencia, la crisis y desmantelamiento del español Banco Popular ni siquiera nos rozó en el año 2017. Asimismo, desde aquel episodio tampoco hemos vuelto a tener más de un 4% del fondo en acciones de una única compañía. Esto se refiere a que en el año 2014 el fondo se enfrentó al único default de su historia y fue en renta variable, más concretamente en acciones del Banco Espíritu Santo portugués. Cuando estaban haciendo mención al año 2014 y yo sabía de este incidente, sabía que más o menos era en esta fecha. Bueno, dicen, los participantes iniciales del fondo han visto su inversión original multiplicada por 3. Dicho de otro modo, han obtenido una rentabilidad media anual anualizada de más del 7% neta de comisiones, que para ponerla en contexto es una cifra que un buen grupo de fondos de pura inversión en bolsa se queda lejos de poder emular. Y todo, como decíamos antes, con una volatilidad del 9,7%, que supone la mitad de vaivenes que al estar invertida en renta variable. Es decir, Buy and Hold flexible es un fondo de más certidumbres tanto en la calma como con mar de fondo. Como hemos visto, estas cifras de rentabilidad son posibles gracias también a una adecuada gestión de riesgos y posiciones. Y no solo con movimientos como los que hemos registrado juntos más arriba, sino que el gestor ha manejado activamente su reparto de pesos entre renta fija y renta variable a lo largo de toda su trayectoria. Si pensamos que con bonos podemos lograr retornos de la bolsa, entonces procuraremos sobreponderar los bonos, por ser de riesgos más predecibles y acotados. En este sentido, Buy and Hold flexible ha mantenido históricamente ponderaciones de entre el 30 y el 60% para la bolsa. Y si consideramos los últimos 8 años, el rango ha sido todavía más estrecho, al reducirse a pesos de entre el 35 y el 55%. Bien, vamos por último con el último caso de inversión de una idea bastante interesante, ¿vale? Y es el siguiente, es el fondo Ashoka Emerging Market Equity Fund, ¿vale? Vamos a poner un poco en contexto qué es Ashoka Emerging Market Equity Fund, ¿vale? Y por quién está gestionado. Bueno, si vemos, por ejemplo, tiene poco historial,
en este caso, bueno, pero ya tiene 3 años de track record, pero en los últimos 3 años se está catalogando como uno de los mejores fondos de su categoría. Y representa, pues, en este caso, si queremos ver, queremos tener una inversión a mercados emergentes, este tipo de estrategias tiene mucho sentido porque aporta mucha alfa. Cuando hablamos de aportar mucha alfa, es decir, que lo hace mejor que sus índices de referencia. Vemos que tiene en el momento actual un rendimiento anualizado del 17%, que es una barbaridad, está súper bien, cuando el índice está haciendo un 8,7%, es decir, está doblando al índice de referencia en el doble de rentabilidad. Bueno, podemos preguntarnos, oye, ¿y quién es Asoka White Emerging Market Fund? Bueno, pues este fondo está gestionado por Prashant Kenka, que gestionó en Goldman Sachs desde el año 2013 al 2017 en fondo de mercados emergentes, también reportando unos resultados impresionantes, ¿vale? Y este fondo comienza su andadura en junio del 2022 a reiterada petición de muchos de sus clientes. ¿Por qué de muchos de sus clientes? Bueno, pues porque este gestor llevaba muchos años en Goldman Sachs con resultados absolutamente impresionantes. Goldman Sachs es una gestora a nivel mundial y bueno, pues los resultados fueron tan buenos que en primer lugar le llevó a fundar su propia gestora en el año 2017, en el año 2022 fue cuando sacó este fondo. Tienen oficinas pues prácticamente en medio mundo, en India, en Mauricio, en Singapur, en España y en Reino Unido, etcétera, ¿vale? Como digo, esta gestora fue fundada por Prashant Kenka en el año 2017, antes había sido director de inversiones del Goldman Sachs India Strategy desde el año 2017 y gestor también de renta variable de mercados emergentes globales en Goldman Sachs desde el año 2013. El gestor tiene, como vemos, un amplio historial de inversiones tanto en India como en mercados emergentes, ¿vale? En 2004 se convirtió en gerente del sector de cartera y copresidente del comité de inversiones del equipo de capital de crecimiento en Goldman Sachs. En 2006 regresó a la India para iniciar el negocio de gestión de activos de Goldman Sachs en toda esa zona, ¿vale? En 2013 a ver si digo el nombre porque es complicado, Prashant se trasladó a Singapur como director de inversiones también de Goldman Sachs para todo el mercado de India y mercados emergentes globales dentro de la compañía Goldman Sachs. Al final es como todo, cuando eres un inversor y has obtenido rendimientos extraordinarios en el largo plazo, en periodos anteriores, pues lo que te lleva es un poco a fundar tu propia gestora, que fue un poco lo que hizo. Dentro de mercados emergentes ellos tienen ciertas, pues vamos a llamar, ciertos límites a la hora de invertir, que son los siguientes. No tienen más de un 5% en una misma acción, no tienen más de un 10% en un solo país, y no tienen más de un 15% en un sector. De esa manera evitan un grado de concentración que sea más elevado y que le pueda suponer una pérdida muy importante al fondo que luego muchas veces le cuesta mucho en recuperar. Bueno, y una frase que ellos tienen a bien y que proclaman, dicen: nunca olvidamos que en lo macro solo tenemos corazonadas, en lo micro podemos desarrollar convicciones justificadamente profundas. Y es una frase de Self Klarman, que es otro inversor muy reputado, ¿vale? Vamos a poner en contexto ahora los mercados emergentes a lo largo de los años. Vemos que en el año 2000 los mercados emergentes, su participación en el PIB mundial era del 21% y la participación en los índices mundiales era del 4%. Vemos ahora lo siguiente, y es que en el año 2024 la participación de los mercados emergentes en el PIB mundial es del 41% y la participación de los mercados emergentes en los índices mundiales es solo
del 10%, es decir, algo que, bueno, no tiene excesivo sentido y que como norma general, es decir, hay muy poca gente en el mundo que está invertida en mercados emergentes, cuando todo el crecimiento, el 41%, está viniendo de esa zona. Pero también importante a considerar, es decir, la población mundial en el año 2000 era del 16%, pero es que en el momento actual los mercados emergentes representan lo que es en población el 45%. Es decir, no tiene mucho sentido que la participación en el PIB mundial sea del 41%, la participación de personas sea del 45% y la participación en los índices mundiales, si cogemos un índice, es del 10%, pero es que hay muchos inversores que ni siquiera tienen ese 10% en mercados emergentes. Es decir, un aspecto que debemos de considerar si queremos tener una cartera global. Muchas veces la cartera global la tenemos más Europa en Estados Unidos, por nuestra forma de ver. Muchas veces debemos de tener una visión, es que en el mundo somos muchos y todo lo que tiene que ver con mercados emergentes cada vez pondera más en el mundo. Y si vamos, y aquí también muy importante, al historial de valoración que tenemos, pues vemos que en el momento actual los mercados emergentes están, vamos a llamar, en una media de lo que ha sido los últimos 25 años. No están, vamos a llamar, ni caros ni baratos, como sí que pueden estar otros índices, ¿vale? Podemos ver diferentes métricas, pero por ejemplo, la prima de precio-valor contable del MSCI de mercados emergentes sobre el MSCI World está en mínimos históricos. En determinados momentos tenían una prima por encima del 10%, pero es que ahora tienen una prima por debajo del 40%. Algo que, bueno, pues ya nos da a hacer una idea de por dónde podemos encontrar ciertas oportunidades con buenos fondos. El equipo de inversiones en este fondo lo componen más de 40 analistas, con buenos recursos y experiencia en todo tipo de sectores: autos, finanzas, consumo, materias primas, industriales, gestores generalistas, salud, etcétera. Bueno, un equipo de más de 40 analistas, para que nos hagamos un poco a la idea de que no es un fondo gestionado solo por una única persona. Más métricas de mercados emergentes. Pues también vemos que, por ejemplo, lo que es la deuda pública respecto al PIB en Europa es del 87,5%, en Estados Unidos es del 100%, en mercados emergentes es del 57,3%. Es decir, son mercados que están mucho menos endeudados que estamos los occidentales. Rendimiento de la cartera, como vemos, un 42% en 3 años, contra un 16% del índice de referencia. Dentro de la cartera de inversiones que nos encontramos, bueno, pues aquí hay en algunos casos que sí que coinciden con algunos fondos de renta variable: Taiwan Semiconductores, Grupo Alibaba, Tencent, Samsung Electronics, Naspers, Banco ICC, Bolsa de Hong Kong, que también cotiza, como aquí en su momento cotizaba bolsas y mercados emergentes, Baidu, empresa de coches, Meituan Dianping, Banco de Asia Central, Mediatek, en fin, todo tipo de sectores y todo tipo de empresas dentro de países emergentes. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este capítulo. Como veis, bueno, pues hemos repasado un poquito que es importante tener conciencia de que debemos ser más inversores y no solo ahorradores, tener una mentalidad real de largo plazo, no dejarnos influenciar por las noticias de corto plazo, y con ello probablemente consigamos pues nuestros objetivos financieros de largo plazo, cada uno el que uno tenga. Oye, jubilarme y tener una buena vida cuando tenga jubilación, poder tener dinero por si tengo necesidades de cuidados al alargarse mi vida, que no tenga problemas, tener un sueño que tengo de tener una vivienda en determinado sitio y poder vivir tranquilo, o con personas con las que quiero relacionarme, pues cada uno lo que tenga, pues en un buen campo de golf, etcétera, 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 o tener una buena residencia, bueno, cada uno lo que considere. Pero para ello lo que es muy importante es, pues eso, no ir dando bandazos, tener un horizonte de cada uno el que tengamos y cumplirlo. Sobre todo, estudiar mucho al principio, estudiar todo mucho, y luego pues dejar que nuestra estrategia, que ya está diseñada, pues que funcione por sí sola. Bueno,
Pues como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Recordaros que el podcast no se hace durante el mes de julio con periodicidad semanal, sino que pasa a ser quincenal y que el próximo ya será el 25 de julio. ¿De acuerdo? Bueno, si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.